¿Tienes una PC de bajos recursos y aún no encuentras el sistema perfecto? Pues en el día de hoy te mostraré este Minios 10 LTCB 2025, un sistema modificado por el youtuber Daniel Rodríguez. Una vez terminada la instalación, nos saldría el nuevo Minios Toolkit, que es el asistente del sistema Minios, que si desean pueden darle en omitir, pero en mi caso le daré en el botón de comenzar. Y comenzamos con la optimización del tipo de equipo, que en mi caso dejaré PC de escritorio, la optimización segura y la instalación de complementos importantes tales como el DirectX y los Visual C++. Y luego comenzarían todas las optimizaciones generales según los datos que hemos introducido en el asistente. Si te va gustando la review, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal con campanita activada. Una vez terminado, damos en finalizar y se reiniciaría el PC, preparándose para su primer inicio. Tenemos un hermoso fondo de pantalla con varios accesos directos en el escritorio, y este Minios 10 LTCB 2025 estaría basado en Windows 10 LTCB 1607, concretamente la build 14393.7515. Si abrimos al administrador de tareas, primeramente podemos apreciar que el sistema se encuentra ejecutando solamente 9 procesos en segundo plano, y si nos vamos al apartado de rendimiento, veríamos que la CPU tiene consumo del 1 al 2% casi en la mayor parte del tiempo, de una forma excelente. Y en cuanto a la memoria RAM, serían solamente 657 megas de uso de 4 GB posibles. Si nos vamos al explorador de Windows, al apartado de propiedades, veríamos que este Minios 10 LTCB 2025 estaría ocupando unos 11.7 GB de espacio en disco. Y si nos vamos al panel de control para ver las aplicaciones, Daniel ha incluido en este caso aplicaciones importantes tales como los Visual C++ de 2005 a 2022 y el software Status Back para el menú de inicio. Si pasamos a las actualizaciones, ya este Minios 10 LTCB 2025 nos brinda 5 actualizaciones para garantizar la estabilidad del sistema, y ya contamos con el NetFramework 3.5, así como todas las características esenciales para un mejor rendimiento del sistema operativo. Si damos clic derecho en el escritorio, encontraremos primeramente las redes del proyecto. Más abajo tendríamos los distintos planes de energía, alto rendimiento, equilibrado y economizador, para establecerlos con tan solo un clic. Pero si dejamos la tecla Shift presionada más el clic derecho, veríamos un sinnúmero de herramientas. Primeramente herramientas del sistema, luego herramientas variadas, herramientas para discos, herramientas gamer, herramientas para redes, un apartado para drivers y la información del sistema. Este Minios 10 LTCB 2025 no tiene medicina ni Windows Defender, solo para que lo sepan. Y obviamente, al estar basado en Windows 10 LTCB, tampoco tendrá la tienda de Microsoft ni las aplicaciones de Xbox. Y entonces vamos a ver si instalamos el Minios 10 LTCC del youtuber Daniel Rodríguez. Como siempre, español España, como está, y le damos a instalar. No tengo clave del producto. El link de descarga que voy a dejar es el link de la web de Daniel Rodríguez, es decir, la web oficial de Minios. Volvemos a poner español España. Esperamos. Teclado español. Omitimos la distribución del teclado. Dejé la configuración de la red, pero incluso Daniel recomienda no instalar este Windows de manera conectada, porque comenzarían a realizarse configuraciones y actualizaciones por parte de Microsoft. Pero para este caso en particular lo estoy haciendo conectado. Vamos a poner que no haya ningún tipo de seguimiento ni diagnóstico de Microsoft. No queremos nada de eso, para que no gaste más recursos de lo que hay. Ya nos va a salir ya lo que es la bienvenida del sistema. Todas las personas que sean amantes a la informática, que sean amantes a la instalación de sistemas, a probar sistemas, recuerden que siempre les recomiendo que estos sistemas, una vez los descarguen, los prueben en máquinas virtuales, como mismo lo estamos haciendo en el día de hoy. Ya sea en VirtualBox, ya sea en VMware, ya sea en Hyper-V, en cualquier tipo de sistema virtual primero. Y realicen pruebas. Si ya realizan las tareas, todo camina bien, sin problemas, entonces ya pueden utilizarlo en su día a día sin ningún tipo de dificultad. Les repito, Minios 10 LTCC está basado en Windows 10 LTCC. Ahora vamos a ver en qué build específicamente, ya si sea de 1809 o 21H2. Pero sí sabemos que es un sistema LTCC, y ya que no contiene la tienda de Microsoft. Ya de entrada sabemos que sistema LTCC, lo que me quiere decir es que no tiene la tienda de Microsoft. Ya va a estar cargando ya lo que sería el Minios Toolkit, que es el asistente de personalización y optimización de Minios. Aquí nos sale el Minios Toolkit 7.3, que es el Minios Toolkit más actual que tiene Daniel Rodríguez.
nos sale obviamente una advertencia de que algunos programas pueden generar falsos positivos debido a problemas con el antivirus, y que todas las optimizaciones y actualizaciones se realizan, están hechas a nivel de la misma ISO de Minios como tal. Podemos darle en omitir, pero en mi caso le voy a dar comenzar para dar un recorrido sobre este Minios Toolkit. Vamos a darle en comenzar. Lo primero que nos sale es la optimización del tipo de equipo. Es si vamos a escoger si es PC de escritorio o equipo portátil o laptop. En mi caso lo voy a dejar en escritorio. Después más abajo nos sale la optimización, que sale la segura y la beta. La beta más bien es una optimización experimental que puede eliminar algunos recursos, puede eliminar, incluso hace un litiado más extremo. No la recomiendo, incluso Daniel en sus videos nos dice que es mejor la optimización segura. Así que la vamos a dejar en segura. Y también nos salen marcados algunas instalaciones de componentes esenciales en el sistema, como serían los DirectX, el menú extendido que veremos más adelante, los Visual C++ y el menú de inicio clásico al estilo Windows 7, que a mí me gusta bastante, por encima incluso de lo que sería el menú oficial de Windows 10. Entonces yo voy a dejar todas esas aplicaciones y vamos a dar en continuar. Y ahora estaría lo que sería instalando todas las opciones que hemos escogido en el asistente. Ya estaríamos configurando de forma general todas las opciones que hemos escogido en el asistente. Ya estaríamos casi terminando. Ya nos sale la opción de finalizar. Nos sale un pequeño acerca de, que nos dice que este Windows está desarrollado por Daniel Rodríguez y el grupo de The Projects. Vamos a darle finalizar. Y cuando le damos finalizar, se debería reiniciar el sistema para prepararse para su primer inicio. Y este sería el Minios 10 LTCC 2025. Vemos que tenemos un fondo de escritorio minimalista, como Daniel nos tiene caracterizado. Vemos aquí en el escritorio los accesos directos a este equipo, papelera de reciclaje, la bienvenida que habíamos visto anteriormente con los proyectos de hacer a la comunidad, Discord, Telegram y Facebook, los proyectos personales de Daniel, Twitter, Instagram y las redes personales y los canales de YouTube de su creador Daniel Rodríguez, así como el uso de CPU, RAM y disco de forma exacta en el momento que se está realizando la prueba. De todas maneras, ahora vamos a ver este Minios 10 LTCC, el origen y en qué build está basado. Escribimos el comando winver. Este Minios 10 LTCC está basado en Windows 10 Enterprise LTCC 21H2. Concretamente la build 19044.5131. Por lo general Daniel usa mucho la versión 1809, es decir, la LTCC más antigua de 2019. Pero en este momento optó por la opción Enterprise LTCC 21H2, que es la que tenemos en el día de hoy. Vamos a pasar a lo que sería el administrador de tareas. Y si vemos los procesos en segundo plano, nos está diciendo que tiene 15 procesos en segundo plano, en reposo. Muy bien. Y si vamos al rendimiento, vemos un 4, un 3, bajó al 1, de un 1 al 2%. De una forma excelente. Recuerden que aquí estamos, ahora incluso bajó a 0. Recuerden que aquí estamos con un AMD Ryzen 5 4600, pero no con todos los núcleos. Aquí estamos con 2 núcleos y 2 hilos, nada más. Aunque este AMD Ryzen 5 tenga 6 núcleos y 12 hilos, pero ahora mismo estamos ocupando nada más 2 núcleos y 2 hilos. Y de memoria RAM, que tenemos 4 en esta máquina virtual, estamos consumiendo solamente 1.1 GB de uso de 4 GB. Estamos en reposo. Recuerden que no tenemos aplicaciones instaladas, no tenemos nada instalado, pero funciona perfectamente, 1.1 GB con muy buen rendimiento. Vamos a irnos a lo que sería, vemos que tenemos el menú clásico como lo habíamos instalado en el Minios Toolkit. Nos vamos a ir al explorador de Windows, y este Minios 10 LTCC 2025 estaría con un tamaño de ISO de 3.93 GB. Es decir que es recomendable si vas a instalar este sistema hacer una memoria booteable de tenerla de 8 GB, porque 3.93 GB se pasa por lo general a una memoria de 4 GB
ronda sobre los 372, hasta 375. Ya esta ISO de 3.93 sería indispensable que si fueras a hacer la memoria booteable, ya sea con Rufus o Ventoy, la hicieras en un USB o pendrive de 8 GB. Si vamos al disco C, vamos a sus propiedades. Para ver el espacio en disco, vemos que este Minios 10 LTCC 2025 estaría ocupando 17.7 GB de espacio en disco. Obviamente tiene más aplicaciones, tiene componentes que se han agregado, también componentes que se han eliminado, pero este sería el espacio en disco utilizado, 17.7 GB. Ahora nos vamos a ir al panel de control para ver las aplicaciones instaladas. Y serían en este caso las siguientes. Primeramente, la conexión a escritorio remoto. Esta característica me han dicho muchas personas que para qué se utiliza, que no la ven necesaria. Sí, el sistema es necesario que esta característica funcione cuando incluso nos vayamos. No es para que se conecten a nuestra máquina y nos roben información, no. Es para cuando quizás necesitemos este servicio para conectarnos a otra PC de manera remota vía red, necesitemos esta característica. Tenemos también la herramienta recortes, ya antigua ya en Windows 10. Tenemos el navegador de Microsoft Edge, que es el navegador predeterminado de Windows 10. Tenemos los Visual C++ de 2005 a 2022. Tenemos la aplicación de Paint y el Status Bar para el menú inicio, que es este menú clásico que habíamos visto, que a mi modo particular me gusta más que el menú inicio de Windows 10 oficial. Si vamos a las actualizaciones, vemos que tenemos 7 actualizaciones para analizar la estabilidad del sistema. Tenemos de Visual C++, actualizaciones de servicio, actualizaciones de características, en fin. Y si vamos específicamente a las características, este Windows 10 LTCC 21H2 ya tiene NetFramework 3.5 y 4.8. Así como características multimedia, clientes de trabajo, escritorios remotos, imprimir PDF, en fin, todas las características para que el sistema funcione correctamente. 5. Nos vamos a ir ahora a la configuración. Nos sale un cartel debajo de la configuración en azulito que nos dice: Windows no tiene medicina, póngale la medicina ahora. La mayoría de los sistemas modificados, optimizados, liteados, como quiera que lo llamen, vienen sin medicina. La medicina deben ponerla. Y digo la palabra medicina porque simplemente no puedo decir otra palabra porque YouTube me sanciona. Así que ya ustedes saben. Si vamos a las aplicaciones, ya teníamos las que habíamos visto en el panel de control. Pero obviamente, al ser un sistema basado en Windows 10 LTCC 21H2, no va a tener ni la tienda de Microsoft, no va a tener tampoco las aplicaciones de Xbox, que muchas personas lo usan, y otras aplicaciones del sistema, ya sea reloj, alarmas, en fin, todas esas aplicaciones de Windows han sido removidas para garantizar un mayor rendimiento en este sistema operativo. Si nos vamos a actualización y seguridad, si vamos a la seguridad de Windows, nos dice que no tiene Windows Defender. Minios, siempre Daniel Rodríguez lo ha dicho, Minios nunca va a tener, creo que nada más hizo a petición de usuario en una build, sacó el Minios con Windows Defender. Y creo que fue una build anterior que sacó el Windows Defender para que uno pudiera escogerlo o no escogerlo. Pero Minios, la mayoría de las builds, por no decir todas, nunca tienen Windows Defender. Daniel Rodríguez no le gusta el Windows Defender para sus sistemas operativos y es comprensible. Y en el caso de las actualizaciones, este sistema no se puede actualizar. Como pueden ver, en la parte de actualización y seguridad no aparece la opción de Windows Update. No aparece. Eso quiere decir de que este sistema no se puede actualizar.
Daniel Rodríguez también ha dicho muchas veces que no recomienda la actualización en ningún sistema operativo modificado. Es decir, y yo también lo he recalcado varias veces acá en los directos, un sistema modificado o liteado no se recomienda actualizar porque se supone que se eliminan componentes, se eliminan servicios, se eliminan recursos para que el sistema trabaje más rápido, trabaje con menos lag. Y al entrar actualizaciones nuevas de esos componentes que fueron eliminados, estamos como que rompiendo un poco la labor que ha hecho el creador en realizar todas esas modificaciones y prácticamente volvemos a tener un Windows oficial y no hay razón para instalar entonces este Minions si lo vamos a actualizar. Por eso Daniel de manera automática desde la ISO, desde la raíz de la ISO, elimina el componente de actualización para que el usuario no pueda actualizar y que el sistema se mantenga fluido de una mejor manera. La descarga de la ISO es a través de la web de Minions. Les voy a dejar el enlace de la web de Minions y el enlace del canal de Daniel Rodríguez, creador de este sistema. Para cualquier duda, algo que le quieran preguntar quizás a Daniel, algo que se me haya pasado por alto y quieran dejárselo como pregunta en el video, en el video de la review de este sistema, obviamente que él lo hizo en su canal, ya la review salió hace varios días. Pueden preguntárselo directamente, dejárselo en un comentario, decirle que van de parte del canal de D-Systems y de D-Tech USB, que al final son dos canales que hablamos del mismo tema. Lo otro que vamos a ver serían los menús extendidos, que son característicos de este Minions. Si damos clic derecho en el escritorio, tendríamos el menú del sistema, que sería primeramente las redes del proyecto, las redes de Duffy Projects, que es como se llama. Tendríamos las redes personales, que sería la web, el Twitter, el Instagram, las redes de contenido, es decir, los canales, Daniel Rodríguez, Mr. Duffy y The Project, y las redes de soporte que serían Facebook, Telegram y Discord. Y más abajo tendríamos los distintos planes de energía, que sería alto rendimiento, equilibrado y economizador. Con un solo clic podemos ir y establecer cualquier plan de energía que deseemos. Ese es como tal el sistema, el menú extendido del sistema, que simplemente es con clic derecho. Pero si dejamos la tecla Shift, o sea mayúscula, más clic derecho, tendríamos lo que se llamaría el menú Delta de Minions, que tendríamos muchas herramientas que vienen propias en el sistema de Minions. Como herramientas del sistema. Aquí en herramientas del sistema tenemos administrador de equipo, administrador de tareas, símbolo del sistema, editor de registro, todas las tareas, programas y características, administrador de dispositivos, el msconfig, los servicios, panel de control, conexiones de red y vaciar papelera de reciclaje. Es decir, todos los accesos directos propios del sistema que a veces tenemos que dar varios clics. Aquí nada más simplemente le damos un clic y ya llegaríamos directamente a esa opción. Después tendríamos herramientas variadas que serían más bien ya de aplicaciones de terceros. Tendríamos el DISM, tendríamos el Glare Utilities, un programa para reducir memoria. Vamos a probarlo a ver y vemos que dice operación completada, así que funciona sin problema, ya hemos reducido memoria. Después tendríamos el Bleach Big Cleaner, que es parecido al CCleaner. Después tendríamos una herramienta para eliminar temporales, un buscador de archivos, que en este caso sería el Everything, desinstalar programas, Easy Service Optimizer para optimizar los servicios, reparar la cola de impresión, reconstruir la caché de los iconos, un acceso para activar o desactivar la hibernación, un chequeador de la compatibilidad de nuestro sistema, de nuestro hardware con Windows 11, Windows Update, activar o desactivar. Aquí tenemos la opción. Mostrar o ocultar archivos y carpetas. Mostrar o ocultar extensiones de archivos. Y eliminar el menú extendido. Si le damos a clic aquí, eliminamos todo eso. Todo lo que estamos viendo. Así que en este caso no lo vamos a tocar. Después tenemos herramientas para discos. Como sería el de Fragler, el SSD Tweaker, el Crystal Disk Info y el Crystal Disk Mark.
el FAT32 Format, un analizador de espacio y el Minitool Partition Wizard. Después tenemos la herramienta Gamer. Tenemos Alfares, Bandicam, un par CPU, Throttle Stop y el Timer Resolution. Después teníamos herramientas para redes como el NetScan, el Wi-Fi Ward, el DNS Jumper, el Siphon, el TCP Optimizer y el Simple Wall. Herramientas para drivers como el 3D Chip, el Snappy Driver de manera online y los sitios oficiales de driver de AMD, Nvidia e Intel de sexta generación en adelante de forma online. Y programas para la información del sistema, ya sea el System Info, el ID64, el Open Hardware Monitor y los programas de GPU-Z y CPU-Z. Esto sería el menú extendido, menú Delta de este Minios 10 LTCC 2025. Y en el día de hoy vamos a revisar el Minios 10 Pro 2025. Sistema litiado, modificado, creado por el youtuber Daniel Rodríguez, basado en Windows 10 22H2 en su última versión. Ya tenemos la máquina virtual ya creada. Recuerden que los requisitos para la instalación de este Minios 10 Pro 2025 son similares a los requisitos que tiene para instalar Windows 10 de manera oficial, ya que su basamento es Windows 10 Pro 22H2. Vamos a darle esta máquina virtual, la estamos corriendo en VMware Pro y tiene 4 GB de RAM y un procesador, una CPU de 2 núcleos con 2 hilos, como siempre lo hacemos. Vamos a dar en siguiente para comenzar la instalación y vamos a darle a instalar ahora. Sistema excelente, un proyecto que lleva mucho tiempo en el mercado, de mucho renombre, creado por el youtuber cubano Daniel Rodríguez y que ostenta gran rendimiento, sobre todo para PC de bajo rendimiento. Está basado en Windows 10 Pro 22H2 en una de sus últimas versiones. Ya a Daniel solamente le quedaría la versión de Windows 11 Pro para tener toda la secuencia completa de Minios del año 2025. Estamos ya por el 76%. En máquina virtual por lo general se instala bastante rápido, aunque de por sí este Minios al estar modificado también se instala de una manera muy rápida. Ya estamos iniciando la segunda fase de instalación, donde estamos revisando e instalando el Minios 10 2025-01. Vamos a poner el nombre de usuario, puede ser cualquiera. En este caso voy a poner el nombre del canal de Systems. Vamos al siguiente, no ponemos contraseña y seguimos con siguiente. Aquí vamos a decirle que no a todo, porque no queremos ningún envío de datos ni compartir ningún tipo de publicidad con Microsoft. Cuando ya terminamos la instalación nos sale lo que sería Minios Toolkit. Minios Toolkit 7.3, que es el asistente de optimización de Minios. Aquí nos salen algunos mensajes importantes que nos declara Daniel, donde dice que algunos programas antivirus pueden generar falsos positivos porque algunas aplicaciones vienen preactivadas y entonces puede dar algún problema. Y las optimizaciones y cambios están directamente en el sistema. Aquí podemos darle en omitir y ya nos llevaría directamente al sistema operativo sin ningún tipo de optimización. O podemos darle en comenzar, que es lo que vamos a hacer, porque queremos ver qué es lo que trae este Minios Toolkit. Nos sale la primera pantalla y nos dice primeramente el tipo de equipo. Si PC de escritorio o laptop. En este caso vamos a dejar PC de escritorio. En este caso también vemos el tipo de optimización. Seguro. Y la versión beta, que es una manera experimental. En este caso yo voy a dejar seguro, que es la que recomienda Daniel en todos sus videos. Y después nos salen una serie de aplicaciones como serían los DirectX, el menú extendido que lo podemos quitar o dejar, pero lo vamos a dejar porque lo vamos a ver más adelante. Los Visual C++, importantísimo. Y el menú clásico. El menú clásico es por el programa Statisback, que es ese menú clásico que a mí me gusta mucho más que el menú oficial de Windows 10, de Windows 11. Es ese menú que se parece al menú de Windows 7, que es más fácil de utilizar. En este caso vamos a darle a continuar y vamos a esperar que se instalen todos estos componentes. El menú extendido y el menú clásico es opcional. Si te gusta más el menú
de inicio de Windows 10 o de Windows 11 lo puedes dejar. Y el menú extendido trae una cierta cantidad de herramientas importantes, pero lo puedes quitar si lo deseas. Ahora, lo que sí yo no recomiendo es no marcar los Visual C++ y los DirectX, porque son esenciales para un rendimiento correcto del sistema operativo e imprescindibles para el tema gaming. Son importantes. DirectX y los Visual C++ son importantísimos para la hora de gaming y que las aplicaciones corran de una mejor manera. Esto va a demorar un poco porque tiene que hacer todas las optimizaciones. Ahí está haciendo todas las optimizaciones en segundo plano. Y debemos esperar a que la barrita azul llegue al final de ese rectángulo que aparece ahí. Ya casi vamos a llegar. Ahora está haciendo una optimización general, eliminando temporales, eliminando una serie de cuestiones y actualizando todo lo que sería la optimización general del sistema. Ahí vemos también a la izquierda el uso de la CPU en tiempo real y a la derecha el uso de la memoria RAM. Ya nos dice que la instalación se ha completado de manera exitosa. Vamos a darle finalizar. Y la PC estaría reiniciándose, preparándose para su primer inicio. Ya tenemos ya el Minios instalado. Esta sería su pantalla de bienvenida, donde tenemos la comunidad, las redes del proyecto, la comunidad, el Discord, el Telegram y el Facebook, las redes personales de Daniel, Twitter, Instagram y las demás redes, y los canales de YouTube, Daniel Rodríguez, Mr. Duffy y D-Projects. Vamos a cerrar, vamos a poner la pantalla un poco más grande para visualizar mejor el contenido. Y este sería el Minios 10 Pro 2025-01 de manera general. Tenemos un fondo con un color liso a manera de textura, color negro. Tenemos como acceso directo en el escritorio este equipo, papelera de reciclaje, navegador de Microsoft Edge, la pantalla de bienvenida que vimos y Delta Pro V9, que viene siendo el Minios Toolkit, pero de manera premium. Es un asistente para optimizar la PC de manera premium, que lleva una licencia. Este sí es pago, pero aquí pueden ver todo lo que trae. Trae una optimización más profunda. Ya viene con la instalación de Office directamente. Viene con personalización, con skins, en fin. Eso es si lo desean instalar. Vemos que en la parte de abajo encontramos accesos directos. Tenemos el Microsoft Copilot o Copilot para usarlo como inteligencia artificial. Ya teníamos el navegador de Microsoft, un acceso al explorador, acceso a correo, y tenemos la tienda de Microsoft. Para el amigo que tiene que instala Minecraft, el amigo Jorge que instala Minecraft, mire, tiene la tienda de Microsoft, pero al ponerla nos dice que debemos actualizarla. Así que vamos a actualizarla. Ya supuestamente nos ha actualizado la tienda. Vamos a ver qué tal. Y vemos que se nos abre la tienda de Microsoft sin problemas. Si nos vamos a la configuración, nos vemos que nos dice aquí debajo un cartelito azul: Windows no tiene medicina. Por favor, póngale la medicina ahora. Ya ustedes saben lo que me refiero cuando digo medicina. La medicina la pueden poner ustedes de manera oficial o de manera alternativa. Pero ya saben, la mayoría de los sistemas vienen sin medicina, y el usuario es quien tiene que ponerle la medicina. Ya habíamos visto eso. Si vamos a las aplicaciones, vemos que tenemos alarma y reloj, calculadora, cámara, centro de opiniones, contactos, el Copilot de la IA, correo y calendario, el tiempo, extensiones de archivos, fotos, grabadora de voz, herramientas, recortes, mapas, el navegador Edge, el Microsoft OneDrive, la colección de Microsoft Solitario, los Visual C++ de 2005 a 2022,
el Office de manera online. Vamos a ver si se puede ejecutar. El OneNote, el Paint 3D, la aplicación de películas y TV, recortes y anotación, servicios de juegos de Xbox, la aplicación de Skype, el Status Bar, como les decía, para el menú inicio, las Sticky Notes, las notas, el visor 3D y las aplicaciones de Xbox. Estas serían todas las aplicaciones que tiene este Mini OS 10 Pro 2025. Vamos a seguir acá en la configuración. De entrada les digo, ningún Mini OS trae Windows Defender. Siempre su creador Daniel Rodríguez ha dicho que no considera instalarle Windows Defender a sus Mini OS. Así que cuando vamos a actualización y seguridad, cuando vamos a abrir seguridad de Windows, nos sale un error que nos dice: necesitas una aplicación para abrir este vínculo a Windows Defender. Eso quiere decir de que no tiene Windows Defender, como siempre ha dicho su creador Daniel Rodríguez. Vamos a irnos y vemos que tampoco encontramos lo que sería el Windows Update. Si vamos a actualización y seguridad, el Windows Update no lo vemos. Y esto es porque Daniel siempre ha dicho que los Mini OS no se deberían actualizar, ya que rompen un poco con la optimización que él le hace, al liteado que le hace y la optimización que le hace para que el sistema vaya mucho más fluido. Las personas actualizan y entonces rompen con toda la optimización. Los sistemas liteados y modificados no se deben actualizar, porque al entrar nuevos programas de Microsoft, nuevos componentes, nuevos servicios de Microsoft, como que rompen un poco con el trabajo que ha hecho el modificador para buscar un poco más de rendimiento en el sistema. Y entonces no se recomienda, no en este caso Mini OS, no se recomienda ningún liteado, no se recomienda la actualización mediante Windows Update. Lo que hay muchos creadores que dejan el Windows Update, pero en este caso Daniel lo quita para evitar que haya este tipo de problemas. Si eres de los usuarios que sí o sí necesitas que el sistema tenga el Windows Update y esté actualizado, pues te recomiendo que mejor uses un sistema oficial basado en Windows 10 o Windows 11 de Microsoft. Abrí el administrador de tareas porque vamos a ver un poco el tema del rendimiento general. Recuerden que aquí solamente hemos actualizado la tienda, que ya la tenía. Si no tenemos aplicaciones instaladas, solamente las que viene con el sistema. Y vemos que tenemos en la pantalla inicial 23 procesos en segundo plano. 23 procesos en segundo plano, fundamentalmente Microsoft Edge, que se está ejecutando en segundo plano, y los procesos del sistema. Si vamos a pestaña de rendimiento, vemos que la CPU anda en un 4.1. Va muy bien. Mira, ahora subió un poco, pero andaba entre un 4 y un 6%. Y en cuanto a la memoria RAM, vemos que tenemos 1,8 GB de 4 GB posibles. Si tenemos casi la mitad de los gigas, en caso que tengamos 4 GB, casi 2 GB, 1,8. Está bien para un sistema de Windows 10. Está muy bien. Si nos pasamos a como sería el explorador de Windows y le damos propiedades, vemos que este Mini OS 10 Pro 2025-01 tendría 17.6 GB de espacio en disco. Y me dirán, 17.6 GB es mucho. Es verdad que es mucho. Un sistema Windows 10 oficial estaría sobre los 10-12 GB. Pero aquí se incluyen actualizaciones del sistema ya incluidas para que no actualices más. Hasta la build última 5247, que creo que es la que vimos hace un rato. Hasta esa build están las últimas actualizaciones instaladas y son varias, las vamos a ver en un rato. Tenemos aplicaciones que las vamos a ver en el menú extendido y tenemos muchas cosas que hacen que este espacio se aumente un poco. Vamos a irnos a lo que sería el panel de control, aunque ya habíamos visto por arriba las aplicaciones que tenía instaladas este Mini OS 10 Pro. La herramienta recortes, el navegador Edge, el Microsoft OneDrive, los Visual C++ de 2015 a 2022, el Paint y el Status Bar para el menú inicio, que sería este que tenemos acá, que es el menú inicio clásico que teníamos en Windows 7 y que a mí particularmente me gusta mucho.
Si nos vamos a las actualizaciones, vemos que tenemos 8 actualizaciones. Estas actualizaciones tienen un peso, por eso es que también el disco local C tiene un poco más de capacidad. Tenemos 8 actualizaciones para garantizar la estabilidad del sistema. Y si vamos a las características, ya este sistema ya tiene el NetFramework 3.5 y 4.8 ya activos. Tiene características de multimedia, carpetas de trabajo, compatibilidad API para compresión diferencial remota, componentes heredados, documentos XPS de Microsoft, imprimir PDF, Internet Explorer 11, servicios de impresión de documentos para aquellas personas que imprimen, el SMB directo, el Windows PowerShell 2.0. En fin, tiene todas esas características para que el sistema funcione sin ningún tipo de problemas. Si damos clic derecho en el escritorio, tendríamos primeramente las redes del proyecto, que era lo que habíamos visto. Las redes personales de Daniel Rodríguez, los 3 canales de YouTube y las redes de soporte del proyecto de Windows Minions. Y más abajo tenemos los planes de energía para establecerlos con tan solo un clic. Dígase alto rendimiento, equilibrado y economizador, así como las opciones de energía. Eso sería el menú extendido del sistema, que solamente sería con clic derecho. Pero si dejamos la tecla Shift del teclado o mayúsculas presionada y damos clic derecho, tendríamos lo que siempre ha existido en Minions, que sería el menú Delta, que serían todas estas opciones que tenemos acá. Tendremos herramientas del sistema, herramientas variadas, que son muchas, herramientas para discos, herramientas gamer, herramientas para redes, herramientas para drivers, incluyendo los sitios oficiales de AMD, Nvidia e Intel, información del sistema. Tenemos todo eso, eso siempre va a estar en Minions. Incluso si tienes un sistema que no es Minions y quieres poner este menú extendido en la web de Minions, existe una opción que se llama Programas, una pestaña que se llama Programas, y vas a poder descargar este menú extendido y lo vas a instalar como un ejecutable. Y si das Shift más clic derecho, te va a salir en tu sistema, incluso si no estás usando Minions. Puedes descargar este menú extendido desde su web oficial. Recuerden que siempre que descarguen algo de la web de Minions, va a estar protegido con contraseña, y la contraseña es la URL de la web, que en este caso sería www.theprojects, terminado en S. Sí, project, esa Y es una J, theprojects.org. Esa sería siempre la contraseña de todos los comprimidos, programas, sistemas, todo lo que se descargue de esa web. La contraseña sería esa. Incluso en la web lo ponen. Recuerden, también voy a dejar el enlace de la web de Minions, así como el canal de youtuber Daniel Rodríguez, creador de Minions, en el primer comentario fijado de este video,